Y esas ecuaciones lineales de las cuales estamos hablando se caracterizan porque tienen dos variables, generalmente la letra x y la letra y. Una variable se llama variable independiente, la letra x, es decir, ¿por qué se llama independiente? Porque la podemos controlar o la podemos medir, porque nosotros le podemos asignar valores y se grafica en el eje horizontal. Ejemplo, por ejemplo, ¿cuántos kilómetros va a recorrer un taxi? Otra variable independiente podría ser, por ejemplo, cuántos galones yo le voy a echar de gasolina al carro, cuántas bolsas de leche voy a comprar, cuántos kilovatios hora voy a consumir en mi casa de energía eléctrica. Son variables independientes. Y las otras variables se llaman variables dependientes, Y. ¿Por qué se llaman así, dependientes? Porque su valor depende del valor que le hayamos asignado a la variable x. Por ejemplo, en el ejemplo del taxi, el precio que representamos por la letra Y depende de la distancia que recorra el taxi. Por tanto, generalmente en una ecuación despejamos la variable Y. Cuando se grafica una ecuación lineal, su gráfica representa en el plano cartesiano una línea recta, por eso se llama lineal. La inclinación de esa línea recta se llama pendiente. Generalmente una ecuación lineal tiene la forma y igual a mx más b. Recordemos, el precio a pagar por una carrera de taxi tenía la forma y es igual a 1.000 pesos por la distancia recorrida x más un valor fijo que fue el peaje de 15.000. Si comparamos esta forma de ecuación con la ecuación que obtuvimos, esos son los parámetros que tiene una ecuación lineal. La primera, la variable y, igual a m, que sería el valor de 1.000 por x, pues esta x, más un valor independiente que sería b, 15.000, que es un costo fijo, va un precio fijo, el del peaje. ¿Qué significa cada uno de estos términos? Y, precio a pagar por una carrera de taxi al aeropuerto. 1.000 sería m, que es la pendiente, que ya vamos a ver más adelante qué significa, x, la variable x, más este valor que sería el valor del peaje, 15.000. Bueno, esas serían a grandes rasgos las características de una ecuación lineal. Ahora vamos a mirar el concepto de pendiente. Entonces, cuando representamos una línea recta, una ecuación lineal en la gráfica cartesiana. Bueno, entonces hemos dicho que cuando representamos una gráfica de una ecuación lineal va a representar una línea recta. Entonces, en este caso vamos a tomar el ejemplo que tenemos de diferentes líneas rectas que podemos encontrar. Entonces, por ejemplo, podríamos encontrar esta línea recta que tenemos acá. Esta línea recta que tenemos acá, que sería como la trayectoria de un ciclista que iría por una carretera plana, una ruta totalmente horizontal. O podríamos encontrar un ciclista o una línea, una trayectoria que siga una, una inclinación. Por ejemplo, una ecuación lineal que siga esa línea recta, que esté representada por esa línea recta. O otro ciclista que pueda seguir una trayectoria cuya representación en el plano cartesiano me queda una línea con esta inclinación. Entonces, el concepto de pendiente está relacionado con el grado de inclinación que tenga esa línea recta que estamos representando de dicha ecuación lineal en un plano cartesiano. Entonces, vamos a mirar acá cómo sería ese recorrido a través de diferentes líneas rectas y cómo es ese grado de inclinación. Entonces aquí tenemos a nuestros ciclistas
Por ejemplo, vamos a observar el que se está moviendo por esta línea recta totalmente horizontal. Como es totalmente horizontal, pues es relativamente sencillo desplazarse porque el grado de inclinación es totalmente plana la carretera. El que está en la montaña morada, pues es un poquito más lento porque el grado de inclinación es mayor. Y el que está en la montaña vino tinto, pues tiene que hacer un mayor esfuerzo porque el premio montaña es mucho más inclinado. Y ese es el concepto de pendiente. El concepto de pendiente es el grado de inclinación que tenga una línea recta representada de una ecuación lineal en el plano cartesiano. Entonces, ¿cuál va a tener mayor pendiente de estas tres líneas? Esta línea comparada con esta línea, comparada con esta línea. La de mayor pendiente será esta línea. La de pendiente intermedia será esta línea y la de menor pendiente será esta línea, que cuando es horizontal la pendiente es 0. La pendiente la podemos medir como un ángulo. Podemos decir que este ángulo o grado de inclinación es 0. Y aquí podemos medir este ángulo, cuánto sería, y decir que la pendiente tiene una inclinación de cuántos grados con el transportador. Y esta también, la montaña morada, podríamos comparar con el transportador cuánto sería esa distancia en grados. Muy bien. Bueno, ahora cómo hallamos la pendiente de una línea recta que tengamos. Entonces, por ejemplo, si vamos a hallar cualquier pendiente, generalmente lo que se utiliza es, dibujamos, esta sería la línea que tenemos inicialmente. Esta es la línea que tenemos inicialmente y dibujamos un triángulo. Entonces vamos a mirar acá, por ejemplo, para el primer ciclista tendríamos una trayectoria que sería una trayectoria totalmente plana, sería esta línea. Y la pendiente, ese sería 0 grados. ¿Y cómo podemos también expresar la pendiente? Vamos a explicarlo con el triángulo morado. Vamos a decir que tenemos esta ruta que va a seguir el ciclista, que es, digamos, una línea de una ecuación lineal. Y para hallar la pendiente, pues podríamos medir el ángulo de inclinación, lo podemos dar en grados, pero lo podemos representar también como tomando dos puntos, por ejemplo, este punto y este punto de nuestra línea, esta línea, la pendiente, vamos a hallar la pendiente para esta línea, tomamos esos dos puntos y con esos dos puntos, porque lo primero que vamos a tener es solamente una línea, no vamos a tener ese triángulo morado, sino una sola línea, que es la ecuación lineal, una línea. Tomamos dos puntos y sobre esos dos puntos vamos a trazar, desde el punto superior, vamos a trazar una línea que se proyecta sobre, una línea totalmente vertical que se proyecte sobre el eje X. Y sobre el punto más bajo vamos a trazar una línea completamente horizontal, de manera que debajo de la línea de la ecuación lineal nos va a quedar este triángulo de acá, este triángulo. Y para hallar la pendiente de ese triángulo, entonces vamos a decir que M representa la pendiente, va a ser igual a lo que la distancia que sube en la vertical sería Y, esta distancia que tenemos acá, sobre la distancia que avanza en el eje horizontal. Entonces, para este triángulo que tenemos acá, 2, 4, 6, 8, 9, que lo llamamos, digamos, sería la pendiente, esta pendiente 2, sería, tenemos primero la línea, trazamos los dos puntos sobre esa línea, sobre el punto superior una línea vertical, sobre el punto inferior una línea horizontal, me queda un triángulo rectángulo, y para este triángulo rectángulo me sirve para hallar la pendiente, porque la pendiente de esa línea va a ser, dada por esta forma.
lo que sube en Y sobre lo que avanza en X. Ahora, lo que sube en Y, ¿cuánto fue? Empezamos en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por eso ponemos acá que es 9. Lo que subió en Y es 9. Ahora lo que avanza en X, que será lo que tenemos en este lado. En este lado lo que avanza en X, aquí lo que avanzamos en X empezamos en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por eso la pendiente para este triángulo sería Y sobre X, que Y sería 9 sobre 10, 9 décimos. Y la pendiente para este triángulo sería igual, dada por esta forma, lo que avanza en Y sobre lo que avanza en X, o sea, lo que sube en la vertical sobre lo que avanza en la horizontal. Entonces tenemos primero, pues la línea, que sería, digamos, esta línea que representa la ecuación lineal. Tenemos inicialmente entonces la línea. Ahí quedó mejor. Y esa línea entonces tomamos dos puntos. Por ejemplo, vamos a hallar la pendiente y lo que hacemos es tomamos dos puntos. Puede tomar los puntos que usted quiera, vamos a hacerlo diferente a como lo habíamos hecho aquí, que la pendiente nos dio 11 quintos para este triángulo, pero vamos a tomar dos puntos diferentes. Entonces, por ejemplo, podemos tomar, bueno, ¿cuáles nos quedan exactos? Bueno, acá es difícil porque no tenemos puntos exactos, nos toca tomar esos dos, este y este. El triángulo quedaría dibujado aquí, en la vertical va hasta acá y en la horizontal hasta acá. Entonces ahí nos queda fácil ver la pendiente de ese triángulo. La pendiente de ese triángulo es cuánto sube en el eje Y. En el eje Y entonces sube pues lo que hay de acá hasta acá, que sería 11. Entonces arriba sube 11 sobre lo que avanza en X. El triángulo vino tinto es este. Lo que pasa es que está tapado porque está en la parte de atrás, pero incluye este pedacito. Es desde acá, aquí, sube acá y acá. Lo que avanza en Y, entonces son 11 unidades. Y lo que avanzó en X será esta distancia que avanzó 5 unidades. Entonces la pendiente es 11 sobre 5. Entonces, repasemos. Para hallar la pendiente de una línea, tomamos dos puntos, trazamos a partir del punto superior una vertical, a partir del punto inferior una horizontal, nos queda un triángulo, y para ese triángulo vamos a medir cuánto avanza en Y y cuánto avanza en X. La pendiente va a ser lo que avanza en Y sobre lo que avanza en X. Entonces, ¿cuánto subió en Y? Para este triángulo vino tinto subió 11 unidades. Entonces escribimos el 11 sobre lo que avanzó en la horizontal, que sería 5. Entonces la pendiente para este triángulo es 11 sobre 5. Y respecto a ejercicios realizados en clase, entonces vamos a mirarlos así pues de una manera clave para entender, pero ustedes lo hacen en su carpeta haciendo las 5 formas de representación, es decir, ecuación, la segunda forma de representación es la tabla de valores, tercera gráfica cartesiana, cuarta diagrama de Venn y quinta parejas ordenadas. Entonces, ejercicio primero. Una familia compra semanalmente una cantidad X de bolsas de leche. X bolsas de leche. Bolsas de leche. X bolsas de leche. Si se sabe que el precio de una bolsa de leche es 4.850, el precio de una bolsa de leche es de 4.850, ¿cuánto valdrán 5 bolsas de leche?
Entonces fíjense que X es cantidad de bolsas de leche y Y es el precio de esa cantidad de bolsas de leche. En esta clase de ejercicios podemos utilizar también la regla de 3 simple directa. En este caso, por ejemplo, me dicen que si una bolsa de leche vale 4.850, es decir, 4.850 vale una bolsa de leche, y me dicen cuánto valdrán 5 bolsas de leche. Como acá tenemos bolsas a este lado, pues entonces en una columna siempre vamos a tener o a escribir las mismas unidades, una bolsa, 5 bolsas, y la regla de 3 simple directa la armamos, se llama regla de 3 porque tenemos 3 valores conocidos, simple y directa. Y queremos saber cuánto vamos a pagar por 5 bolsas de leche. Entonces la regla de 3 simple directa la resolvemos multiplicando en diagonal. 4.850 por 5. 4.850, vamos a representar la multiplicación con un punto para no confundirnos con la X. 4.850 por 5 dividido entre el que esté diagonal a la X, una bolsa de leche. Y ese valor me daría el precio de las 5 bolsas de leche. Entonces, ¿cuánto daría ese valor? ¿Cuánto valdrían 5 bolsas de leche? Valdrían entonces 24.250. 24.250. Bueno, en estos ejercicios podemos aplicar la regla de 3 simple directa que vimos en clase. Entonces eso es para hacer un pequeño recorderis. Y acá ya identificamos las variables y me preguntan, ¿puedes escribir con tus palabras una explicación de cómo se calcula el precio que costarían X bolsas de leche? Y después representar eso que escribiste a través de una ecuación. Entonces, este precio de una bolsa de leche, el precio de una determinada cantidad de bolsas de leche sería 4.850 por la cantidad de bolsas de leche que compra. Entonces tendríamos la siguiente ecuación: Y es igual a 4.850x. Y esa sería nuestra ecuación para este ejercicio. Y trabajaríamos entonces las 5 formas de representación. Para el siguiente ejercicio entonces tenemos el siguiente enunciado. Ejercicio 2. Cuando se quiere analizar el rendimiento de un automóvil, un aspecto importante a tener en cuenta es la gasolina que consume en galones respecto a la distancia que recorre en kilómetros. Y podemos realizar un análisis para determinar la relación entre dichas variables y escoger un auto que tenga un buen rendimiento en términos de consumo de gasolina respecto a la distancia recorrida en kilómetros. Este aspecto es muy importante porque los automóviles no todos tienen el mismo consumo de gasolina, el mismo rendimiento en gasolina. Entonces, cuando vamos a comprar un automóvil, es bueno tener esas estadísticas de cómo es el consumo y el rendimiento de gasolina respecto a la distancia que recorren. Ahora, si se sabe que para un automóvil de una marca cualquiera que consume 5 galones de gasolina para recorrer una distancia de 115 kilómetros, entonces escribimos aquí 5 galones para recorrer una distancia de 115 kilómetros. Realiza una tabla de valores, explica cuánta distancia habrá recorrido con las siguientes cantidades de galones. Entonces, bueno, podremos iniciar planteando una regla de 3. Queremos saber con un galón de gasolina cuántos kilómetros recorre. Resolvemos esta regla de 3 simple directa, que sería X es igual, multiplicamos en diagonal 115 por 1, 115 multiplicado por 1 sobre 5.
y eso me da 115 por 1, da 115, dividido entre 5 me da 23. Es decir, que con un galón recorre 23 kilómetros. Con un galón recorre 23 kilómetros. Entonces, como por cada galón recorre 23 kilómetros, la ecuación que me va a representar la distancia, en este caso Y será la distancia recorrida por el auto, será 23 kilómetros que recorre por cada galón por la cantidad de galones que le eche al vehículo. Y esa será nuestra segunda ecuación que vamos a trabajar, esas 5 formas, o que hemos trabajado esas 5 formas de representación. Ejercicio 3. Dice, una familia revisa su consumo mensual en el servicio de energía eléctrica, teniendo en cuenta que la única variable para determinar el valor a pagar de la factura es el consumo en kilovatios hora que haya tenido durante ese mes. Entonces fíjense que esto podemos revisar nuestro recibo de energía eléctrica y mirar cómo calcularíamos el precio a pagar de esa factura. Generalmente, pues el precio a pagar de una factura de servicio de energía eléctrica depende de cuántos kilovatios hora, que es la unidad que miden nuestros contadores de energía eléctrica que tenemos, o nuestros medidores de energía eléctrica que tenemos en cada una de nuestras casas. Entonces dice, para septiembre revisa su contador de energía y encuentra que marcó un consumo de 50 kilovatios y la factura llega por 42.500. Entonces 50 kilovatios hora fue el consumo que registró el medidor o el contador de energía eléctrica y la factura llegó por 42.500 pesos. 42.500. 42.500. Bueno, acá podríamos hacer una regla de 3 para establecer un kilovatio hora. Cada vez que nuestro contador avanza una unidad, ¿cuánto nos están cobrando? Entonces sería 1 por 42.500 me da lo mismo, 42.500 sobre 50. Y 42.500 sobre 50 daría que cada kilovatio hora valdría a 850 pesos. Y entonces si yo sé que cada kilovatio hora me están cobrando 850 pesos, ahora si quiero escribir el precio que me van a cobrar de la energía eléctrica sería 850 pesos que me cobrarán por cada kilovatio por la cantidad de kilovatios que consuma en mi casa. Ahora, esta clase de problemas podría tener un elemento adicional. Acá que podría ser, por ejemplo, que me van a cobrar todos los meses el servicio de alumbrado público. Entonces puedo escribir un valor fijo que me cobran en mi recibo por alumbrado público. Entonces, por ejemplo, que dijeran que de alumbrado público serían 15.000 pesos. Entonces, para calcular lo que tengo que pagar de la factura de energía eléctrica sería 850 por la cantidad de kilovatios que puedo mirar en el contador, cuántos kilovatios consumí en un mes. Lo multiplico y le sumaría si el ejemplo me lo dijera, en este caso no dice, pero podría ser el caso, que me cobren de alumbrado público una cuota fija de 15.000. Y esta ecuación representaría el precio que me van a cobrar de una factura de energía eléctrica dependiendo del consumo en kilovatios hora que tenga en el contador, y en este caso me estarían cobrando un valor o un costo fijo de 15.000 pesos por concepto de alumbrado público. Para terminar, entonces hay una notación especial para el caso de las funciones. Entonces vamos a mirar un momentito este ejercicio. Dice, en una ciudad pequeña, la cantidad de consultas a los centros médicos por enfermedades relacionadas con alergias se puede estimar mediante la función. Entonces, tenemos donde P de T representa el número de pacientes y T la temperatura de la ciudad al día de la consulta. Entonces, ¿cómo leeríamos? Esto es más una forma de leer e interpretar
Esto es para leer e interpretar, no para hacer ninguna operación. Esta primera parte de la ecuación. Después del igual sí estaría la operación que debemos hacer. ¿Cómo leemos esta primera parte? Leeríamos la cantidad de pacientes que van a un centro médico que depende de la temperatura que haya ese día, está dada por esta fórmula. Y ahora me dicen si durante una semana la temperatura en la ciudad estuvo entre menos 5 grados centígrados, menos 5 temperatura entre menos 5 y 8, temperatura menos 5 y 8, menos 5 y 8, menos 5 y 8. Todas las tablitas tienen ese rango. Y me preguntan cuál de las siguientes tablas muestra correctamente la cantidad de pacientes de acuerdo con la temperatura registrada. ¿Qué tenemos que hacer acá? Entonces, sencillamente, tomemos esta función que tenemos, que es como muy similar a una ecuación lineal. La escribimos acá, que es la cantidad de pacientes que van a un centro médico por alergia, enfermedades relacionadas con alergia, depende de la temperatura que haya ese día, y está dada por la expresión algebraica menos t elevado a la 2 menos 10t más 150. ¿Qué tenemos que hacer acá? Fíjense que esta sería la ecuación o la expresión algebraica de cómo se están relacionando dos variables. En este caso me están diciendo la cantidad de pacientes, que depende de la temperatura que haya ese día, va a estar dada por esta fórmula. Fíjense que este valor de temperatura es una variable que le estamos dando valores aquí en la primera parte de las tablitas. Esa T es temperatura y le estamos dando estos valores. Para todas las tablitas le están dando los mismos valores. Primer valor de T, menos 5. ¿Qué quiere decir? Que voy a reemplazar la letra T por menos 5. Y vamos a calcular la cantidad de pacientes cuando la temperatura es de menos 5 grados centígrados. Esto es una forma de interpretar, de darle nombre a la función, pero no hacemos en este caso al lado izquierdo ninguna operación. Las operaciones las hacemos al lado derecho. Al lado derecho tenemos un menos y a la t le estamos dando el valor de menos 5. Entonces aquí en vez de la letra t le vamos a escribir dentro de paréntesis el valor de menos 5. Menos 5 y eso está elevado al cuadrado. Menos, estamos reemplazando la t por el valor de menos 5 porque en la tablita me dicen ponga el valor de menos 5 para el valor de t y calcúleme cuánto es la cantidad de pacientes que van a recibir con esa temperatura. Entonces aquí está menos 10 por t. Entre paréntesis, siempre que voy a pasar un valor que está acá, aquí para reemplazar la letra t lo escribo dentro de paréntesis. Por menos 5, esto es multiplicación, 10 por menos 5, más 150. Entonces, la cantidad de pacientes que asisten a una consulta a centros médicos, cuando hay una temperatura de menos 5 grados centígrados, es menos 5 al cuadrado, menos 5 por menos 5 me da 25, y hay un menos antes, me queda menos 25, menos 10 por menos 5 da menos 50, perdón, menos por menos da más 50, más 150. Eso me daría 150 más 50, 200, menos 25, daría 175. Entonces, la cantidad de pacientes cuando la temperatura es de menos 5 grados centígrados, la cantidad de pacientes que van son 175. Vemos que si la temperatura vale menos 5, aquí debería ir el valor de 175. Entonces, esta tablita ya no está representando esta ecuación. Vamos a ver si esta tablita representa esa ecuación. Y fíjense que esta ecuación es de segundo grado porque tiene una de las variables tiene exponente, el mayor exponente es 2, es de segundo grado. Bueno, cuando vale menos 5, la temperatura le dimos el valor de menos 5, entonces reemplazamos por la letra t por menos 5 y nos dio 175. Fíjense que aquí sí está bien esta tablita, está bien. La cantidad de pacientes fueron 175. Esta tablita, si a la t le dimos el valor de menos 5,
la cantidad de pacientes 175 que llevamos acá, es decir, esta tablita también está bien. Esta tablita, cuando la temperatura es menos 5, la cantidad de pacientes es 210. No, no son 210 porque aquí hallamos son 175, esta tablita no está bien. Nos quedó para escoger estas dos tablitas. ¿Qué hacemos entonces? Pues entonces lo que hacemos es tomar el siguiente valor que le dan a la temperatura, el valor de 0. Entonces la temperatura le vamos a calcular la cantidad de pacientes cuando la temperatura es 0 grados. Entonces a la T la vamos a reemplazar, antes la habíamos reemplazado por menos 5, ahora por 0. Entonces aquí quedaría 0 menos 10 por T, T sería 0, más 150. Vamos a mirar cuánto nos da. Entonces, como la T le están dando el valor de 0, entonces aquí queda la T, la cantidad de pacientes cuando la temperatura es 0 es menos, la T le dimos el valor de 0, 0 al cuadrado me da 0, menos 10 por 0, que me da 0, más 150, eso da 150. Entonces, cuando la temperatura vale 0, la cantidad de pacientes debe ser 150. Fíjense que aquí no está bien. Cuando la temperatura vale 0, la cantidad de pacientes es 150. Ahora tú puedes seguir dándole valores a la variable t, que sería, por ejemplo, 5, y me debe dar 75. Vamos a probar. Si a la variable t le damos el valor de 5 grados centígrados, entonces aquí me quedaría un valor que son los valores de t acá. Me quedaría, como le di a la t el valor de 5, entonces acá queda 5 a la 2, aquí queda menos 10 por t, menos 10 por 5, más 150, entonces 5 al cuadrado es 25, y hay un menos antes, entonces menos 25, menos 10 por 5 da menos 50, más 150, entonces 150 menos 50 da 100, menos 25 daría, a ver, vale 5, entonces daría 75. Entonces aquí quedó 150 menos 50 da 100, menos 25, 75. ¿Qué quiere decir? Cuando la temperatura toma el valor de 5, que es el que pusimos acá, aquí y aquí, reemplazamos la letra T por ese valor de 5, hacemos la operación y nos da que los pacientes que van son 75. Cuando a la temperatura le damos el valor de 5, los pacientes que van son 75. Esta hasta ahora va bien. Esta, como ya había un error, pues quedó descartada. Cuando la temperatura toma el valor de 8, ¿será que los pacientes son 6? Entonces tú haces la operación y me dices si se confirma que si la temperatura es 8, los pacientes sean 6. Y esa es la notación que le damos a las funciones, que es muy importante. Esto es un ejercicio de la última prueba de valor para avanzar. Y con esto pues finalizamos este tema 2. Queda pendiente la solución de la guía.